a la hora de la reunión, perfectamente la pueden ver el día siguiente o algo y ahí va a estar grabada de manera íntegra. Así que bueno, de mi parte vamos a empezar a trabajar. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que es la caracterización del proceso en la actividad deportiva. Ya hablamos un poquito sobre los procesos de iniciación, ¿verdad? Pero ahora queremos caracterizarlos, ver por qué funcionan y por qué no funcionan en este país. Y sobre todo tocar el caso de El Salvador como un caso totalmente sui generis, porque aquí tenemos una, eh, una situación de que nosotros no contamos con un sistema deportivo, entonces los procesos de iniciación son un poco cortados, trastabillados. Tenés gente que en su primer año logra incluso entrar a selecciones nacionales y eso es bastante complicado en el tema del desarrollo deportivo formal. Y muchos entrenadores, tanto nuevos como viejos, se quejan de que muchas veces los atletas que tenemos en el país no cumplen con determinadas características para poder enfrentarse los temas de rendimiento que requieren ya en el campo de juego, en el campo de combate, en el caso del deporte de combate. A veces hay tareas que ellos no las conocen y que el entrenador de selección nacional tiene que regresar porque ellos no las vivieron y no traen esa base desde su iniciación. Entonces tiene que regresar a veces a puntos de darles a ellos tareas sencillas que ellos las tuvieron que haber cumplido en una parte atrás y ahora es una regresión metodológica en el término de entrenamiento y la verdad es que es muy problemático y es bastante trabajoso y a veces la mayoría de los entrenadores se quejan de eso y también mucha gente que viene a entrenar aquí sabe de que tenemos excelentes deportistas, grandes atletas en términos biológicos, pero también con algunas fallas en el momento técnico o táctico que podrían resolver y darnos cierta ventaja competitiva que no podemos alcanzar. Entonces, bueno, vamos a caracterizar el proyecto. Esta es la agenda de hoy. Primero vamos a tocar la definición. Lo segundo vamos a tener las fases de evolución. La tercera vamos a ver qué debemos esperar. Y la cuarta, que sí es necesaria la educación física. Y esto es un tema no para demeritar la educación física, sino que para apoyarnos y poder decir realmente por qué es necesaria la educación física y hasta dónde va a llegar la educación física, cuál es su diferencia con el deporte escolar, etcétera. Entonces, eso es muy interesante. Bien, lo primero que vamos a hablar es sobre la definición. Ya saben que cualquier pregunta, aquí está en el chat la sesión y ahí pueden hacerla incluso de manera anónima y no pasa nada. ¿Sí? Queremos decirles algo, queremos decirles que si tenemos que definir la iniciación deportiva, tenemos que hablar sobre un proceso cronológico. ¿Sí? Durante este proceso cronológico, que es un proceso de tiempo estipulado, ¿verdad? Los sujetos que se meten o que entran a la experiencia deportiva van a tener contacto con nuevas experiencias. Hablábamos en la clase pasada que realmente el proceso de iniciación deportivo muchas veces no es único, sino que usted empieza a jugar fútbol y tiene que pasar por el proceso de iniciación de fútbol. Empieza a jugar básquetbol y pasa por el proceso de iniciación de básquetbol. Empieza a hacer judo y tiene que pasar por un proceso de iniciación deportiva. Entonces no son únicos ni son estándares. Cada uno de los deportes no regula, pero sí establece ciertos parámetros que son los mínimos que tiene que cumplir el atleta para poder desenvolverse en el deporte como tal. Entonces, ese nuevo contacto genera nuevas experiencias, pero las experiencias están generalmente normadas o arregladas sobre una actividad física que no es común. Por ejemplo, no es común que usted esté tratando de pegarle algo con el pie a 3 dedos. No es común de que usted se tenga que lanzar al piso y tirar la pelota antes de caer, como es el caso del balonmano. O sea, todas esas son experiencias que no son comunes y que le brindan a las personas diferentes tipos de ansiedades, de preguntas, de ideas sobre las cuales quieren desarrollar su, su formación o sea, para poder aprender el deporte que ellos quieren. Si es taekwondo, quizás tienen que aguantar un par de patadas en la cabeza. Si son de tenis de mesa, quizás tengan que ver pasar la pelota y a veces ni siquiera se ve pasar. Lo mismo pasa con el badminton o con otros deportes que son 100% velocidad o rapidez de reacción. Entonces, ese tipo de actividades ya están normadas y son cosas a las cuales las personas normales no van a poder acceder, sino que solamente mediante la experiencia deportiva van a poder irlas acumulando e irlas metiendo dentro de su bagaje.
Entonces, ya estando acá, el proceso de iniciación deportiva permite el desarrollo de habilidades, de capacidades y de cualidades específicas requeridas por un deporte en particular, según el contexto en el que se tenga la oportunidad de encontrarse. Hay personas que inician con el deporte escolar, hay quienes inician el deporte amateur, hay quien inicia en la canchita de la esquina, que es deporte amateur, hay quien inicia en el deporte federado y que tuvo la oportunidad de llegar a un club que pertenecía a una federación. Hay quienes lo hemos visto iniciar en el deporte profesional de entrada. Entonces, todo esto se puede hacer independientemente de donde llegue, siempre y cuando respetes las características psicológicas y pedagógicas de la edad en la que viene el muchacho o la muchacha. No es lo mismo enseñarle a alguien de 12 años que a alguien de 17 ni a alguien de 5. Entonces, cada uno de ellos va a tener determinados tipos de características que uno como entrenador tiene que dominarlas y respetarlas, pero también tiene que haber una atención a las diferencias individuales. Y esto es importante. Quizás aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver dos chicos que ellos pueden tener la misma edad para estar jugando juntos, pero quizás el chico de amarillo tenga menos estatura que el chico de rojo y el de rojo tenga una madurez biológica superior en cronología al del chico amarillo. Entonces, ese tipo de diferencias también hay que saberlas leer y hay que saber acentuarlas. Y también tenemos que irle dando vida para que puedan, para que puedan tener un proceso de formación que les permita ir de la mano todos al mismo tiempo. Bien, bienvenidos a quienes se están incorporando. Les pedimos por favor de que cambien su ventana. Pueden darle clic en el nombre y pueden cambiar su ventana si gustan. Bien. Ok, ¿hay algunas preguntas aquí? No, no hay ninguna. Recuerden de que el tema de las preguntas está en el chat y aquí en el chat está la sesión de preguntas y ustedes pueden hacerla en cualquier momento que se sientan cómodos para poderla llevar a cabo. Así que no hay ningún problema. Se la pone, incluso si no quiere preguntar de frente y quiere, porque por cualquier situación quiere mantener anonimato, puede hacerlo perfectamente. Hay una chance de preguntas anónimas. Bueno, siguiendo con la presentación. ¿Cuáles son las fases de la evolución de la iniciación deportiva? En este tema nos vamos a detener un montón porque hay una diversidad de criterios conceptuales que es bien amplia, bien amplia. Vamos a verlo, ¿sí? Las fases de evolución son las fases de desarrollo de una persona en el deporte. No siempre estarán dadas por el tiempo que tienen en él, sino que hay otros factores. Por ejemplo, la facilidad que tenga alguien de aprender alguna determinada técnica, la facilidad de la ejecución de ciertos movimientos, también tienen que ver la experiencia previa que logre tener un atleta o una persona en términos de motricidad es bastante significativo. No es lo mismo la motricidad de un chico que pasa jugando a Nintendo en las tardes después de sus clases, se sienta a jugar Nintendo toda la tarde y algún día decide empezar a jugar fútbol, a alguien que desde pequeño ha tenido que jugar con sus amigos en el barrio, en las casas, etcétera. Quizás ponen dos piedras en la calle y juegan fútbol. Entonces, va a haber gente que va a tener ese tipo de ventajas. También lo que realizas. Gente que está acostumbrada a subirse a los árboles, a bajarse los árboles, a subirse a los segundos pisos, va a tener una mayor seguridad que otros que no lo han hecho y que se tengan que enfrentar con algunas tareas por primera vez. Entonces, todo eso va a ir condicionando. ¿Y por qué es importante tocar esto? Bueno, porque la mayoría de personas, cuando hablaban antes de las fases de evolución, las tocaban en tiempo y decían, bueno, si tenés una persona que ya tiene 2 años de estar en el deporte, es una persona que puede que sea intermedio o quizás esté saliendo de la etapa de novato, ya superó la de principiante. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si esta persona, a pesar que ha estado 2 años en el deporte, no ha avanzado porque quizás sus características psicológicas y biológicas no le dan para poder avanzar, pero le gusta el deporte y se queda ahí? Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir de que tiene una edad deportiva de 3 años y que él ya está saliendo de la novatada y que está empezando ya con la edad intermedia, o lo vas a seguir clasificando como novato. Todas esas cosas vienen ahí en conjunto y tenemos que tener cuidado
si no llevamos el control real de las fases de evolución en en nuestros atletas, en nuestros deportistas. Puede de que alguien lo tengamos metido siempre en la misma fase, pero quizás nunca le hemos puesto ninguna atención y pues sí, no ha avanzado o nosotros no hemos podido hacerle ningún tipo de hincapié para que esa persona tenga la presión para poder avanzar. Por eso es de que a veces las competencias son buenas, porque las competencias hacen que la gente se vaya probando a sí mismo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Hola. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a irnos a un Jamboard. Vamos, ok. Vamos a irnos a un Jamboard. Para el Jamboard son pizarras que vamos a estar utilizando para poder generar cierto tipo de contenido. A ver, vamos a irnos aquí. Compartir. Y vamos a irnos acá. Bienvenidos quienes se están incorporando. Sí. A ver, me avisan cuando se muestre el Jamboard, por favor. Bien. ¿Lo pueden ver? No, no se ve, Luis. No se mira. Ok. ¿Y ahora se mira? ¿Hola? No, no se ve. No, no se ve. Ok, permíteme entonces. Ahí me miro yo. Sí. Ok. Bien. Ok. ¿Ahora? Hoy sí, Luis. Ok, perfecto. Perfecto. Esto que tenemos acá es una pirámide que la vamos a ir construyendo. Las fases de evolución de la vida deportiva de las personas tienen dos situaciones, la situación ideal y la situación ideal y la situación completamente real. Entonces, en la situación ideal, la verdad es que el grueso de la gente que está generando el deporte en nuestros países son principiantes y esta es la gran mayoría. La mayoría de los deportes se nutren de gente que está llegando por primeras veces y que tiene ciertos tipos de experiencia. Luego de ser principiantes con un par de años y con un par de competencias quizás o algún par de exámenes u otro tipo de características de evaluación, la gente se va a introducir al mundo de ser novatos. Van a dejar de ser principiantes, van a dejar de estar en el inicio y van a empezar a ser novatos en el camino. Luego de ser novatos y de andar un par de rato en esa experiencia, se van a cambiar para el rango de los intermedios. Y al final, cuando pasen el rango de los intermedios, van a llegar a rango de los avanzados. Y hay una punta, que en esta punta es donde tendrían que estar los maestros, que son en teoría los que hemos pasado por todo eso y hemos logrado obtener un rango mucho mayor que el avanzado. Quizás ya no tanto en capacidades, porque también para llegar acá esto toma tiempo. Y si nosotros nos mantuviéramos siempre con la madurez biológica que cuando tenemos 21 años, sería muy chévere de que anduvieran algunos por el tema de los intermedios o de avanzados, pero eso va pasando. Y no es lo mismo enfrentarse a alguien con 21 años que con 30 años. Así es que ese tipo de cosas es el ideal que se plantea en el deporte y que para llegar a ser un maestro deportivo usted tiene que haber hecho suficientes méritos en el grado de avanzado, suficientes méritos en el grado de intermedio, ha adquirido toda la experiencia de los novatos y ya cumplió con todos los caminos de los principiantes. Ahora, en nuestro país no siempre ocurre esto. En nuestro país, según los estudios, la mayoría de selecciones nacionales que se han compuesto están planteadas de esta forma. Hay una cantidad enorme de novatos en selección nacional. Hay una cantidad de avanzados ya
dando resultados. Y hay un grueso poblacional de principiantes que son más que los novatos, pero son los que sostienen los procesos deportivos. Es muy común, pero muy común en este país, que a los 2 años, a un año incluso, tenga personas que siendo todavía principiantes y ni siquiera habiendo llegado al grado de novatos, puedan ser campeones nacionales y por lo tanto se ganan el derecho de estar en selecciones nacionales, sobre todo de deportes que no tienen mucha participación. Los deportistas intermedios son menos y siempre son bien poquitos, pero los principiantes y los novatos son el grueso poblacional de nuestra carga deportiva. En 1999 yo tuve la oportunidad de participar en un eliminatorio para un campeonato centroamericano. Yo tenía exactamente 15 años y me acuerdo de que en aquellos años tuve que enfrentarme con gente de 22, 23 años. La diferencia es que mi vida deportiva había arrancado en 1988 y cuando llegó 1988, 1999 yo tenía 10, 11 años de vida deportiva y por lo tanto tenía características que no podían gozar los demás. Pero en la categoría siguiente estaba vacía, porque por algún momento, por una situación que hubo en 1998 que se llamaba el huracán Mitch, la gente dejó el país. Y como dejó el país, se fueron un montón de atletas para Estados Unidos, porque Estados Unidos generó algo que se llamaba el TPS. ¿Qué pasó? Muchos de las personas que habían estado en cola esperando, de pronto eran novatos, pero también de pronto los teníamos metidos en las selecciones nacionales. Y en ese centroamericano al que fuimos, yo me acuerdo que mi compañero de 82 kilos era alguien muy nuevo, y el de 90 kilos era alguien igual de nuevo, y el de más de 100 kilos también era igual de nuevo. Y realmente yo era de los poquitos que teníamos cierto grado de experiencia. A pesar de tener menos edad que ellos, eh, tuvimos que encarar ciertos retos. Igual nuestro capitán de selección era otro muchacho que era compañero mío y que tenía 15 años nada más. Entonces, ese tipo de cosas suceden en estos países y de pronto con estos tenés que armar un equipo que sea altamente sustentable. No nos vayamos al caso de otros deportes, veámoslo en el tema del fútbol. En el tema del fútbol se entendería de que esta gente está jugando a nivel amateur. Los novatos tendrían que estar en tercera división, los principiantes, los intermedios tendrían que estar en segunda división, los avanzados tendrían que estar en primera división y o primera categoría y los élite deberían de estar en selección nacional. Entonces, estas personas de selección nacional son los que tendrían que ser el top del top. Pero como no hay procesos deportivos sobre los cuales podamos sustentar algo real, la realidad es de que te encontrás en primera división gente intermedia y te encontrás en primera división novatos que los agarraron de algún lado y hay un montón de principiantes que los agarraron de la reserva y los metieron a jugar a primera división. Y entonces esta es la realidad del fútbol salvadoreño, que lo cual no es alejado para otros deportes. Por ejemplo, en básquetbol se va a encontrar exactamente lo mismo. En voleibol me atrevo a decir de que también hay categorías muy parecidas. Balonmano podría ser, en rugby o en fútbol americano deben de ser menos la gente, entonces debe de estar todo mucho más mezclado. Así es que esta es la realidad con la que se encuentran algunos equipos. También hay otros tipos de realidades. Por ejemplo, de que muchas veces las personas pasan a conformar equipos de avanzados con una gran cantidad de novatos y piensan que los avanzados les van a transmitir por ósmosis a los novatos la experiencia, cuando no es así. En el deporte te ayuda mucho que vos tengas mentores, pero te ayuda más de que vos tengas vivencias reales de procesos formativos para que puedas establecer tu propia fuente de conocimiento. ¿Preguntas con esto? Buenas.
¿Preguntas? Yo, Lick, Dígame. eso no tendrá también como relevancia que vayan deportes, por lo menos en balonmano, que no hay segunda división, sino que solo es una liga nacional. Entonces, ¿de dónde o cómo podemos formar novatos o tener principiantes más que en la misma liga, en los mismos equipos, meterlos para que interactúen con toda la mezcolanza que usted ya mencionaba, que hay avanzados, hay intermedios, hay novatos y principiantes, pero porque solo hay un torneo de ese deporte, no hay torneos como para principiantes o para formar clubes de reserva o juveniles? Ok, ahora, ponete a pensar en algo y hay algo que tenemos que resolver. ¿Por qué no hay principiantes? René. Bueno, en ese deporte creo yo porque no es tan convencional, no es tan popular, entonces es poca la cantidad de gente que llega a buscar ese tipo de deporte para practicarlo. Sí, ok, muy bien. Vamos a entender esto. ¿A dónde está el dinero? ¿El dinero está en los campeonatos de intermedios? No, ¿verdad? ¿Está en los campeonatos de principiantes? No. El dinero está en los campeonatos de avanzados en ciertos deportes. Entonces todo el mundo quiere tener un equipo de avanzado. Aquí vos ves en la mayoría de deportes que todo el mundo quiere llegar a la primera categoría, pero quieren llegar a la primera categoría porque como piensan que el deporte es fácil, creen que las personas que están en la primera categoría van a poder solventar el tema de mantenerse en sí, porque sí. En segunda división de cualquier deporte que hayas, bueno, en selecciones nacionales sí hay dinero, ¿verdad? Porque aquí hay patrocinadores y otras cosas, hay acuerdos de gobierno, pero en la mayoría de deportes a los que vayas, vos vas a tener en las primeras divisiones una cantidad de patrocinios, derechos de transmisión, derechos de formación, estatutos que protegen a los jugadores o a los deportistas, circuitos de intercambio, vas a tener draft, vas a tener otras cosas. Pero entonces esto que está acá lo abandonás y muchas federaciones han optado por abandonar esto con tal de decir, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, a ver, aquí y esto es acá. Muchas federaciones vienen y dicen, bueno, todos estos que están acá no producen dinero. No hay nadie que le vaya a apostar al tema de los principiantes. No hay nadie que le vaya a apostar al tema de los novatos y nadie le quiere apostar al tema de los intermedios. Aquí el fracaso del sistema deportivo es tan grande de que realmente, si vos te fijas, las selecciones nacionales siempre están llenas. Siempre, siempre, siempre las tenés con 2, 3 personas, 4 personas y hasta están esperando recambio. Pero las selecciones sub-23, las selecciones sub-17, los equipos Codicader, básicamente puede llegar cualquiera porque no hay aspiraciones de poder tener esto. Y vos planteas un escenario que es totalmente cierto. O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los tenemos ahí y no podemos simple y sencillamente no formarlos, porque vos necesitas que se formen, que jueguen y todo. Pero si vos hicieras un estudio, ¿cuánta gente realmente se va por eso? Realmente cualquier federación, si hiciera una inversión seria en una política de iniciación deportiva, lograría tener en 5 o 6 años una cantidad de novatos que pudieran ser intermedios y que fueran de gran calidad y que estén presentes con las características del deporte. No con lo que se necesita para un juego de primera categoría, pero sí con lo que se necesita para poder sacar adelante los retos que van a tener su propia categoría deportiva. Y aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo imagino de que vos en balonmano te vas a enfrentar con mucha gente o te has enfrentado con mucha gente que los padres quieren que jueguen a fuerza, sin importarle el desarrollo de sus hijos. Sí. Kenia dice, medimos al principiante novato siempre por su vida deportiva. En eso estamos ahorita. Ya les voy a resolver esa pregunta. Igual que hay un tema de la pubertad ahí que preguntaron, ya lo voy a resolver. ¿Sí? Pero pongámonos a pensar en algo. Realmente, ¿para qué queremos nosotros equipos nacionales si no es por obtener dinero? Pero si tuviéramos inversiones serias, podríamos obtener ese dinero sin la necesidad de irnos a tener solo primera categoría. Por ejemplo, sería muy interesante que con los equipos que surgieran de los estudiantiles se pudieran transmitir para una liga universitaria. Pero hay un montón de gente que cuando llega a la universidad
ya no logra incorporarse o recalar en el deporte, porque las situaciones quizás cambien. No es lo mismo que a los 15 años te esté pagando el colegio o que en centro escolar te estén apoyando tu papá y tu mamá o las personas que te apoyan, a que cuando estés en la universidad a veces uno tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas, o a veces también se dedica a perder el tiempo, que es una realidad. Entonces, el tema serio es, ¿qué hacemos con esto? Ya los tenemos aquí, los metemos a todos estos acá, o les hacemos una liga aparte, lo cual implicaría mucho más recursos, o simplemente dejamos que estos de acá compitan y que Dios los socorra y que cada uno logre sacar lo que puedan y que sostengan las ligas a lo que van. Esa es la apuesta que hacen nuestras federaciones. Así es que esa es la situación. ¿Qué habría que hacer? Sacar a los novatos, sacar a los principiantes, hacer una liga y tener una liga de intermedios y avanzados. Esto podría darte recursos para poder obtener a las selecciones nacionales, pero también llevar a la selección nacional en su momento novatos y principiantes. No ir a traer a aquella persona, si es sub-23, no llevarte el que va a cumplir 22 para 23 años, sino llevarte el que tiene 21 para 22 y eso ya le va a ir dejando categoría para poder enfrentar las situaciones que le vengan de ahí en adelante. ¿Se responde con eso, profe René? Sí, gracias. Eso es para que, yo le entiendo, o sea, hay un momento que hay que topar, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay una pregunta bien interesante, dice, ¿es necesaria una diferenciación de género en entrenamiento antes de la pubertad? No necesariamente, pero depende de los deportes. Pero perfectamente, en la clase pasada nosotros hablábamos de que niños y niñas antes de los 12 años pueden tener las mismas marcas e incluso las marcas de las niñas en comparación con la de los niños a los 12 años son mucho mayores al momento de la pubertad. Así es que pueden estar juntos. De hecho, nosotros abogamos porque las escuelas de iniciación y las escuelas deportivas sean mixtas hasta los 12 años y ellos van a poder interactuar y competir en las mismas condiciones. Anónimo dice, en los deportes que están más desarrollados, ¿se puede hacer una clasificación más fácil de una persona? Vamos a hacer esto. Aquí, ven, para que vean la pregunta. ¿Sí? ¿Se mira la pregunta? No. Ok, bueno. En los deportes que están más desarrollados, se puede hacer... Espérame, vamos a cerrar esto de acá. Ya sé qué pasa. Y nos vamos a ir aquí. Ok. En los deportes que están más desarrollados, se puede hacer una clasificación más fácil de una persona según su nivel. Pero cuando el deporte como tal no da una iniciación deportiva, no hay base y es muy difícil que haya esta separación. Exactamente, ese es el reto con este tipo de cursos. El reto es, bueno, ya nosotros ya entendimos de que tiene que haber una iniciación, pero el deporte quizás no esté interesado en invertir en los iniciantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como entrenadores, invertir en el entendido que los iniciantes son, primero, los que invierten más dinero si estamos hablando de deportes privados. Y si son deportes públicos, los iniciantes son los que van a ser el grueso poblacional de su clase. Así es que entre más tenga usted y más se mantenga, más exitosa va a ser su clase y por lo tanto va a poder mantener un mejor nivel para poder hacer comparativas con otras clases o para que le paguen un poquito más, que también cuenta, ¿sí? Bien. Dice Anónimo, por lo tanto no hay un adecuado proceso de desarrollo y evolución del atleta y quizás aún más del deporte como tal. Totalmente de acuerdo, todo lo que hemos estado hablando va en función de eso, ¿sí? Aquí hay otro Anónimo, ¿sí? Aunque a pesar que un deporte se considera popular o está expandido en torno a ello, en el entorno, no por ello hay orden en el proceso de desarrollo, toda la razón. ¿Por qué no se concibe prioritario la parte de la formación y se ve cegado a la obtención de resultados? ¿O por qué no sobresale el entrenador como tal? Bien, aquí hay dos situaciones. Primero, la parte de por qué no se concibe el proceso de formación, yo creo que todos lo saben. O sea, si vos escuchás de que, si oímos hablar
a los entrenadores que salen en la radio y a todas las personas que son críticos del deporte profesional en este país y escuchamos programas como el Wiri Wiri, el Tiki Taka, los provocadores, esto, lo otro, y toda la gente que sale en DC4, hay dos señores que se pelean todos los mediodías y yo creo que todo el mundo mira el canal 4 por esperar en qué momento se agarren. No sé si los conocen. Uno de ellos es Bundy, el otro es, no me acuerdo cómo se llama, Pineda creo que se llama, pero todos ellos hablan de que hay que invertir en las canteras. Y si usted habla con todos los jugadores de fútbol que han pasado con primera división, te van a hablar de las canteras. Y si usted habla con los jugadores de básquetbol de primera división, le van a hablar que las canteras es necesario. Y si habla con todos los entrenadores le van a decir que las canteras son necesarias. Todo el mundo. En la universidad todos hablamos de que las canteras y los equipos menores y todo son necesarios. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí no hay dinero. Es más, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros han concebido o han encontrado ustedes que tratan sobre deporte de alta competencia y que hablan sobre preparación competitiva de alto nivel o de alto rendimiento, como ustedes lo quieran mencionar, ¿verdad? ¿Y cuántos han visto de iniciación deportiva? Los libros de iniciación son contaditos, son pocos, hay bastantes, pero realmente los que se sacan y los que se tiran por montones y los que todo el mundo quiere leerlos son los libros que hablan de alta competencia, porque todo el mundo quiere llegar a las Olimpiadas. Nadie aspira a jugar el campeonato estudiantil de El Salvador todos los años o clasificarse un Codicader. Son buenas metas para entrenadores nuevos, pero los entrenadores viejos lo que aspiran es ya de selección nacional para arriba, llegar a las Olimpiadas, llegar a campeonatos del mundo, obtener medallas panamericanas, y eso es un problema bien serio, porque el entrenador le exigen y si él quiere seguir ganando, tiene que irse a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? No probar gente. ¿Qué otra cosa es segura? No iniciar más gente que con la que vas a invertir. Y también quiero que entiendan algo. Hay muchos entrenadores que tienen muy pocos recursos, quizás contados con la palma de la mano, de que deciden no formar gente. Y eso lo hacen no porque no lo sepan, sino porque no tienen la oportunidad de hacerla. Entonces, lo que hace el entrenador, 1 o 2 personas al año los agarra para irlos llevando y les da elementos para que se vayan desarrollando de 1 o 2 años, pero es una inversión que la hace casi personal. Pero son muy pocos los entrenadores que logran mantener un balance entre la formación y el rendimiento, o entrenadores que los contraten directo para formación, son muy pocos. Y también los clubes o las alcaldías, los patronatos, las fundaciones, cometen el error de que ellos también se dejan cegar. Entonces, su forma, ¿cuál es? Tener un montón de gente, pero no le invierten en la iniciación, porque muchos de ellos no comprenden el proceso de iniciación per se. Están mal ocupados en la tesis, que es una tesis que no tiene sentido, por cierto, de decir de que el deporte sirve para la prevención de la violencia. Es una tesis muy peligrosa y sobre eso es que quieren fundamentar la justificación de los recursos, pero realmente es complicado. Anonymous dice, yo viví el caso donde eran competencias clasificatorias para Juegos Nacionales, un deporte de combate, donde iba una persona que iba de espectadora y terminó ganando un tercer lugar sin tener experiencia previa de dicho deporte. Esto ahí en el 2013. Esto sucede y sucede más común de lo que ustedes piensan. Realmente hay un montón de gente que incluso va pasando y se mete un campeonato y hasta los hemos visto ganar, pero es porque hay una falta de atleta grande y las federaciones quieren compensar la masificación deportiva con políticas que no van acorde a ello. ¿Sí? Ok, dice aquí Anónimo, eso es que el grueso de los entrenadores se encuentra en las fases iniciales. Sí, todo el mundo está en las fases iniciales. El problema es que nadie quiere quedarse en las fases iniciales porque no es bonancible. Entre un sueldo de $300 que me van a pagar a mí por entrenar a los niños de la cuadra a un sueldo de $800 o $900 que me van a dar en una selección nacional, yo opto por la selección nacional. Entonces todo el mundo quiere irse para allá. ¿Alguna intervención que quieran hacer? Ok. Perfecto.
aquí hay otra. Sí, Fernando de León dice, yo tuve que vivirlo para saber que es una mala idea jugar un partido de tenis contra alguien que tenía 10 años de vida deportiva, cuando apenas yo tenía 9 meses. No, es súper fuerte, súper fuerte. Y a veces no entendemos de que también el novato no es solamente de rango en tiempo, sino que es de rango en calidad. Vos puedes tener 10 años jugando fútbol, pero puede que sea tu primer año en una liga profesional y vas a ser igual de novato. En Estados Unidos le llaman The Rookie of the Year, el novato del año, ¿verdad? Así es que eso son otras cosas. Kenia dice, medimos al principiante siempre por su vida, por su vida deportiva. En términos cronológicos, la mayoría lo hace, pero realmente tiene que ser sobre la base de una evaluación constante de sus propias capacidades y de lo que él pueda aspirar. Hay gente que cuando vos la ves que llega, ya sabes de que va a costar que agarre algo en una competencia internacional. Entonces, si él está ahí y se va a quedar compitiendo a nivel nacional, hay que categorizarla. Siempre hay que aspirar a llegar más, pero a la gente tenés que tenerlos. Por eso es de que hay países donde a vos te dan categorías. Entonces te dan el campeonato de primera categoría, el campeonato de segunda categoría, de tercera categoría, y los de segunda y de tercera son altamente competitivos porque todos están en el mismo nivel. Y quizá hay gente que tiene años compitiendo, pero no tiene la calidad para primera categoría y se quedan en segunda. Y la segunda categoría es muy, muy competitiva. Campeonatos de bádminton en ciertos países donde vos ves que los atletas de segunda categoría tienen unas competencias impresionantes, pero no alcanzan a llegar al nivel de la primera. Quizás son un poquito más lentos, pero como todos están en igualdad de condiciones, se mantienen y logran ejecutar las tareas de manera bastante buena y por lo tanto también consiguen hasta patrocinadores. Así es que esa es otra cuestión. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué debemos esperar? Después que hemos conocido todo eso, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y entonces qué esperamos? Vamos a hacernos una idea de esto, ¿sí? Primero, preguntémonos a dónde vamos. Y si nos preguntamos hacia dónde vamos, vamos a ir buscando el que debemos esperar, ¿sí? Queremos decirles algo, existe una necesidad de verse realizado en el deporte. Todas las personas que entran al deporte entran porque quieren ser alguien en el deporte y nadie espera ser la ronda de recambio. Eso está claro. Yo no he conocido a nadie de que he llegado a mi gimnasio y mire, yo quiero ser el que todo el mundo le pegan, ¿verdad? O sea, jamás he conocido eso. Pero con el tiempo uno va entendiendo sus propias posibilidades y así se queda o hace la inversión en otro deporte. Pero también hay algo que nos ha enseguecido, que es la búsqueda de talentos. Constantemente nosotros queremos que por la puerta aparezca alguien que ya tenga todas las capacidades, que tenga todas las cualidades físicas, que tenga todas las habilidades desarrolladas y que nosotros simplemente lo tengamos que guiar específicamente en el deporte, ¿sí? Y eso es un problema mayúsculo con respecto a los entrenadores de cualquier país de Latinoamérica, no solamente acá, porque todo el mundo espera el talento y todo el mundo espera el que vayan haciendo en lugar de construirlo. Y si te pones a pensar, el talento, el genio deportivo, la teoría es de que por cada millón de personas hay un genio deportivo en un área del conocimiento humano. Perdón, hay un genio en un área del conocimiento humano por cada millón de personas. Puede que en un millón de personas hayan de una persona que pueda tocar el piano de manera increíble y que sea el nuevo Mozart, pero como nunca le enseñaron a tocar el piano, nunca se va a desarrollar. Puede que tengamos al nuevo Vincent Van Gogh andando por ahí, el nuevo Rembrandt andando por ahí, pero como nunca le enseñamos a pintar, no va a llegar. Lo mismo pasa con el deporte. De un millón de personas que tenemos, el acceso al deporte es tan poco que quizás el nuevo Mágico González, quizás el nuevo Chorro de Humo Pineda para los que juegan basquetbol, sí, quizás el nuevo, no sé, en balonmano, Alberto Campos, no sé, ¿verdad? O sea, no conozco a nadie. El nuevo Trivi jugando voleibol, ¿verdad? O el Voltron jugando voleibol, el Camello, esa generación de gente, fueron generaciones que tuvieron la oportunidad de llegar a un momento hacia el deporte. Pero si ellos no hubieran tenido las condiciones de poderse desarrollar, no los hubiéramos tenido. En judo teníamos a Freddy Torres, en karate tenemos a Juan Salmerón, de que fueron gente que tuvieron características muy, muy puntuales y que fueron verdaderos genios en sus deportes y tuvieron la oportunidad de llegar. Pero por ahí anda gente igual a ellos que nosotros no hemos podido detectar.
pero no la vamos a detectar si solamente los buscamos a ellos. Tenemos que tirar la red, agarrar un montón de gente y entre más gente nosotros agarremos, va a aumentar la cantidad de posibilidades de que aparezca el genio deportivo. No lo vamos a encontrar así. Es realmente complicado de que los entrenadores siempre lleguen y que digan, no, profe, mire, nosotros estamos buscando talentos y venimos a captar talentos y quizás los niños que menos saltaron son los que te van a durar la vida deportiva, son los que se van a quedar en el deporte, pero como no los agarraste, como no los captaste, como no les diste la oportunidad, no les diste el chance de que desarrollaran el talento tardío o que no fueran peleadores talentosos, pero que fueran peleadores con un esfuerzo tan grande que les permitiera compensar la falta de talento. Y como no lo quisiste hacer, perdiste esa oportunidad y entonces nosotros perdemos diferentes tipos de personas que pudieran estar dentro de los proyectos deportivos y que no los podemos llevar porque no queremos, nunca los creamos para eso. ¿Sí? ¿Alguna reflexión aquí? Entiendan algo, no siempre el talento se va a quedar y por lo tanto buscar solo el talento es un problema serio, pero también no buscarlo es más complicado todavía. Así es que yo les recomiendo de que siempre guarden un espacio cuando ustedes sean directores, de técnicos y que tengan la oportunidad de generar políticas deportivas de algún club, hagan una categoría de novatos, de principiantes, y va a ir mucho mejor de lo que la gente piensa. Bien, siguiente. Es Lick, necesaria, dígame. no, solo hacer como un comentario y de una experiencia, Dale. porque creo que a varios que hemos trabajado así en iniciación deportiva, quizás en algún momento nos pasó. Había un niño en la escuela de fútbol que tenía desde los 4 años de estar ahí en la escuela de fútbol. Quizás la mamá lo llevaba solo para que se divirtiera, que se relajara, pero al final, o sea, pasó que el niño hasta los 6, 7 años y no se le miraba mejora. Y la mamá preguntaba que por qué, y que no veía que el niño mejorara, que a saber qué pasaba, si era cosa del niño o que quizás no tenía talento, pero justo y no lo habían metido a una competencia que ahí participaba la escuela, pero justo entre esa edad de 7 a 8 años que iba a cumplir, se animó la mamá y logramos convencer para que metieran en el torneo porque antes no se había metido porque el niño como que no estaba a nivel, ¿verdad? Sí. Pero se metió a competir el niño y de repente, o sea, tuvo una mejora en los entrenos, le daba con todo en los partidos, el tiempo que jugaba lo aprovechaba al máximo y se fue ganando como el respeto de los demás compañeros, de los compañeritos, y se le vio un cambio total en su técnica para dar pases, incluso se convirtió en un contención y jamás nadie le había visto ese cambio hasta que empezó a competir. Y como usted está hablando de eso, de los talentos, ¿verdad? Quizás a veces uno se puede como dar por vencido con algunos niños a decir, no, a este mejor no, porque le doy la oportunidad a otro que sí le veo el talento, cuando en realidad quizás varios factores son los que pueden afectar para que el niño no se desarrolle cuando nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, creo que a veces eso no, nos pasa y bueno, ahí por el apoyo de los padres también, de que a pesar de que tanto tiempo y hasta ellos decían que no veían mejora, llega un momento en el que eso cambia, que evoluciona el niño, que quizás factores biológicos internos contribuyen también para que él pueda mejorar y se desarrolle y madure un poco en todo lo que se ha trabajado. Sí, eso sucede. Fíjate de que cuando yo estaba en séptimo grado, tuve la oportunidad de entrenar en un equipo de un colegio, ¿verdad? Y entonces entrenamos martes y jueves. Y bueno,
llegábamos y como sabíamos que íbamos seguros el sábado a jugar, a veces faltábamos un martes, faltábamos jueves, y en mi posición había un muchacho que llegaba a entrenar todos los días y no faltaba, y los días que no había entreno le andaba corriendo y todo. Y bueno, yo por andar de vago ni siquiera le ponía atención a veces a ciertas cosas, por dedicarme más al judo, descuidaba el fútbol. Y bueno, en un momento resultó de que ese muchacho le dieron chance en la cancha y yo no volví a jugar un partido, así de simple. Entonces, esas cosas suceden. A veces la gente está esperando la motivación para poder verse reflejado, pero si vos también como entrenador tenés un lenguaje corporal o le decís, mire, haga lo que usted pueda, ¿verdad? No se preocupe, y ves que a los demás los están exigiendo y él quiere que le exijan a él y quiere tener esa presión, porque hay niños que quieren eso, quieren sentirse representados y sentirse realizados en términos deportivos. Entonces también tenés que darle chance de que se pruebe. Búscate un torneo que esté acorde a ellos y lo llevas, o sea, pero tampoco hay que protegerlos como que son de azúcar, y hay que hablar con los papás de que mire, vamos a intentar motivarlos y que le dé, pero también a veces los papás son crueles. Yo ya he visto papás de que le pegan al niño adentro del tatami, el otro, y afuera el papá se lo suena también. Entonces son cuestiones que hay que saberlas llevar, y por eso es que el control de la fase de la motivación de la familia, de los lugares que están visitando, de los lugares a donde van, y de vez en cuando pone a alguien a que sea el que represente el equipo, y eso lo va a motivar. Quizás si hacen una visita a otro lado, le decís, vaya, en este día vamos a turnar la capitanía y rifás el capitán. O si no, le decís, vaya, van a salir a un partido diferente, un capitán diferente, y a eso quizás alguien estaba esperando su turno de ser capitán, y cuando le toca, ¿verdad? Así es que tiene que asumir, y eso motiva mucho a la gente. Mucho del tema de la iniciación es eh, pura motivación. El día viernes vamos a ver nosotros algunos términos de qué tanto mejoran y con qué tanto del entrenamiento mejoran los niños y los juveniles. Así es que les pido de que vengan claros, porque vamos a hacer un montón de cuentas para que los tengan ahí listos. Bien, continuando con esto, vamos a hacer un capítulo aparte y vamos a hablar sobre la educación física. Mucha gente dice que la educación física debe ser la base de la iniciación deportiva. Hay gente que dice que no, porque la educación física debe de servir para otro tipo de desarrollo. Hay quienes plantean que la educación física debe de estar metida en todos los niveles, y hay quienes dicen de que el momento que los muchachos se dediquen al deporte, la educación física se tiene que parar. Entonces, hay un debate que tenemos los especialistas en deporte, y cuando ustedes, bueno, los profesionales que están ahí, no me dejarán mentir, siempre se pregunta, bueno, ¿realmente la educación física es necesaria? ¿Tenemos que mantenerla? Hay quien ha llegado a la conclusión que no, hay quien ha llegado a la conclusión que sí. Lo que sí hay, en lo que resolvemos el tema de la educación física, es la necesidad de un sistema deportivo. Necesitamos que quienes están al mando de los clubes, los que están al mando de las ligas, los que están al mando de las federaciones, entiendan que tiene que haber un sistema deportivo, y un sistema deportivo que esté fundamentado en la base de la promoción de los atletas, pero también en la base de la formulación de políticas deportivas que le permita a la gente ir a competir a algún lado, y que pues sí sea diversión. Miren, es bien triste. René Flores, ¿estás por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Hola, René. No me vas a dejar mentir, vos que sos de deporte de combate, o también de Alila, vea que no, que me pueden acompañar. No sé si hay alguien más de deporte de combate aquí. Solamente René Bennett también creo que está ahí. Bueno, Herbert Sea también está, y Miguel Burgos. Bueno, no me van a dejar mentir, Fernando Cuadra. Sí, no me vas a dejar mentir, René, de que en algún momento ya no hubieron torneos recreativos, sino que todos los torneos que hubieron, tanto en karate, en judo, en taekwondo, eran torneos selectivos, y te jugabas el pellejo todas las semanas para clasificarte a algún lado, o miento. Bueno, en la federación se clasifican, hay 5 torneos clasificatorios en el año que son los importantes, ¿no? Pero de ahí sí hay torneos invitacionales que son como más regionales, donde, digamos, ahí sí,
En el caso de algunos alumnos que nosotros tenemos, como lo estaba mencionando antes, que lo queremos iniciar en el ámbito de la competencia, ahí es donde los metemos nosotros. En los invitacionales que sabemos que no son tan exigentes, que no van a encontrarse con los atletas que son como los más de élite. Pero sí, hay un poco, siempre ha habido un poco de diferencia con esos dos, pero sí hay los torneos oficiales que se dicen, sí, son más exigentes y son los rankeados, los que se toma la federación para la selección. Bueno, me alegra escuchar eso, fíjate que me alegra porque en algún momento se perdió eso. Y yo me acuerdo, mi hermano era karateca y me acuerdo de que él a veces decía, "Oh, voy a ir a Santana y de ahí voy a ir a San Miguel en noviembre", y siempre tenían sus diferentes torneos donde ellos andaban, pero en algún momento todos esos torneos se convirtieron en una clasificación constante. Y entonces un montón de novatos en ese momento del karate se fueron porque dijeron, bueno, si, ¿yo qué voy a ganar si los de la selección se meten en todos los torneos y en todos lados andan? Entonces me alegro que se haya cambiado. Hay otros deportes donde no han podido hacer esa transición y donde ponerle de que ahora hay hasta torneos clasificatorios para campeonatos centroamericanos infantiles de X deporte. Y entonces los pobres niños están ahí todos estresados de que no pueden participar y no pueden decir, vaya, yo voy a ir a echarme una charamusca, ¿vea? Por ejemplo, me gustaría que hubiera un torneo ya de Masters y poder decir, bueno, voy a llegar yo con otros Masters nuevos y voy a hacer quizás mi kumite, ¿verdad? O sea, para poder pegarme con alguien e irme tranquilo el fin de semana, pero la verdad es que hasta hace unos años no existía. Me alegra de que ahora ya existan y que le estén apostando a eso. Hay otros lados que sí se ha convertido en una competencia constante. Entonces, en ese sentido, vamos a pensar de que si las federaciones empiezan a entender de que tiene que haber un sistema deportivo en el cual vas a ir transitando por la pirámide, también tiene que haber un apoyo a los clubes y los clubes tienen que ser más dependientes de las federaciones para poder vivir. Se tienen que conformar diferentes tipos de equipos deportivos que estén fuera del uso de los clubes y de las selecciones nacionales y que busquen otros tipos de apoyo. Aquí hay que hacer un cambio incluso del tema del patrocinio deportivo. Hay que crear también las ligas que estén fuera del control de la federación en algún momento para que ahí pueda competir gente de un nivel bastante inicial y que la cosa pueda sobrevivir. ¿Por qué sobrevive el fútbol? El fútbol sobrevive porque existen ese tipo de torneos. Hay un montón de torneos que no tienen nada que ver con la federación y ahí es donde se van introduciendo y de ahí salen grandes personas y salen grandes jugadores que después van a recalar a la misma federación. Entonces los equipos deportivos tienen que crear ligas deportivas que estén fuera de la federación y eso va a traer masificación como tal. El deporte federado es muy caro para este país. Tenemos también de que muchas veces los entrenadores nos topamos con headhunters, que son cazadores de talento, que hay de dos vías, o hay dentro de los mismos entrenadores, o hay también gente que le pagan por hacer scouting e ir a ver qué hay en un torneo y a quién se pueden jalar. Eso lo hacen las ligas más grandes, pero también hay gente, profesores de educación física, que intentan buscar en sus clases de educación física niños que tengan características y que te los van a ir a llevar a tu gimnasio. Yo te recomiendo de que cuando pongas tu equipo deportivo, que veas las instituciones que hay cerca y que las vayas a visitar y que hables con los profesores de educación física y que les pidas de que sean tu headhunter, de que si ven niños de que tienen ciertas características que te los lleven, o independientemente de que sean niños de que no tengan características, pero que quieran ir a practicar algún deporte, que te lo promuevan. Entonces, ese tipo de cosas vos las puedes utilizar y la educación física puede servir mucho para eso. Hay gente que las puedes dedicar a ser promotores. Incluso tus mismos atletas, vos puedes hablar con ellos y ellos con tal de andar repartiendo flyers o algo, te van a servir para traer más gente y que tengas más iniciantes. ¿Cuál es el problema de tener más iniciantes? Que van a requerir de que vos montes una metodología para estar con los que ya van más avanzaditos y con los que están más nuevos, porque no vas a empezar siempre. Así es que bueno, eso es lo que vamos a tener. También vamos a tener la necesidad de establecer proyectos de becas.
hay que hablar con las universidades y, por ejemplo, en los países desarrollados, el deporte se sostiene porque la gente puede estar becada. Ya hubo un esfuerzo el año pasado con la Universidad de El Salvador, donde ellos becaron a determinada cantidad de gente y bueno, se hizo la idea de tratar de llevarlo. No sé en qué terminó, pero también entiendo de que hay universidades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, de que si vos jugabas básquetbol y jugabas para ellos, te llevaban ahí. Gente que juega fútbol en la Universidad José Matías Delgado también tiene esa opción, pero las becas tienen que ser mucho más apoyadas y tienen que ser con una remuneración que no sea solo el estudio, sino que les permita a ellos dedicarse al tema del deporte. Y algo que es bien importante, que te va a tocar a vos como entrenador, es buscar patrocinadores. Esto es un lío enorme, pero en los procesos iniciales hay un montón de gente que vos no le tocas la puerta, pero si vos querés que te regalen pelotas, chalecos, que te regalen uniformes, hay mucha gente dispuesta. Lo que tenés que hacer es presentarles un proyecto serio. Al final de este curso, ustedes van a poder presentar una gama de situaciones para las personas y que vean que su proyecto va a ser un poco más sólido y entonces la gente va a querer invertir en su patrocinio. Pero no todo tenemos que echárselo al tema de la educación física. El deporte como tal es excluyente, la educación física es incluyente. Si en algún momento vos querés dedicar tu equipo deportivo a tener resultados, va a ser bien difícil que le des espacio a todos a jugar, pero en la educación física todos pueden jugar y no va a pasar nada. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Vamos a leer un par de preguntas o intervenciones. Espérenme, a ver. Ahí es donde la competencia puede tener incidencia en el desarrollo de los niños, porque algunos necesitan otros estímulos y otros incentivos para desarrollarse mejor. Para este salto se necesitan el deporte. Claro, cada caso es diferente, totalmente de acuerdo. La competencia tiene que ser muy sana y tiene que estar clara de hasta dónde lo querés llevar al niño. Entonces, si no, realmente va a ser bastante complicado de que la gente pueda entender hacia dónde va el proyecto deportivo y que vos no lo puedas caracterizar. ¿Qué hemos aprendido de esta caracterización? Que primero, es importante de que vos tengas gente. Segundo, es importante que a esta gente le estés dando contenido que vaya acorde al nivel que ellos quieren llegar o que estén en ese momento. Tercero, que hemos logrado entender de que tiene que haber una inversión seria de todos los aspectos del sistema deportivo, porque solamente vos como entrenador no vas a poder hacer la inversión. Cuarto, tenés que tener una comunicación sensible con los padres de familia y serle claro con la gente que va llegando. Quinto, que tenés que buscar las oportunidades para que tus atletas iniciantes puedan tener ciertos aspectos competitivos sin perder la cabeza de que porque ganan algo ya te lo querés llevar a la selección nacional. Y sexto, tenés que ser honrado con la gente para poder decirle hasta dónde puede llegar sin lastimarlo o que sin que se te vaya a correr. Preguntas. Lick, entonces no podríamos tomar la educación física como base para la iniciación deportiva. Y hago esta pregunta porque teniendo en cuenta que varios niños, o bueno, antes pasaba eso de que ni siquiera tenían una buena clase de educación física, ¿verdad? Entonces eso Sí. creo que también influye bastante. Influye. Ahora, tampoco tiene que ser el centro, el meollo, decir de que nosotros en el deporte nos vamos a dedicar a la educación física. La educación física va a tener sus propias metas. Nosotros en el deporte podemos echar mano de la educación física para poder traer gente hacia el deporte, pero el objetivo del deporte es un objetivo de otro tipo de desarrollo que la educación física nos puede brindar. Y el deporte tiene que ser claro con qué tipo de autorrealización le va a dar al niño. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez algún niño que diga de que su ideal es ser el mejor ejecutor de tareas de educación física del colegio?
Ninguno te va a decir eso. Todo el mundo aspira a ser el mejor jugador de básquet, el mejor jugador de fútbol, y ese tipo de autorrealizaciones es lo que tenemos que explotar. Ahora, también tenemos que ser sinceros con algo. Hay países que no tienen educación física y que tienen grandes resultados. Por ejemplo, Etiopía, Eritrea, la India, Surinam, Jamaica, son países que realmente no tienen una inversión seria en educación física, pero que tienen una cantidad de desarrollo deportivo que logra suplir lo que la educación física te da. Y por ejemplo, yo creo que nadie está pensando aquí que nosotros en El Salvador tengamos peores condiciones que Eritrea o que Kenia, ¿verdad? Kenia, el país de África, ¿sí? Entonces, de que no tengamos peores condiciones que Eritrea, que Kenia, que Etiopía, y en cambio ellos logran obtener una cantidad de medallas olímpicas que nosotros tendremos que pasar casi un siglo para poderlas empezar a obtener, y tendríamos que empezar resolviendo los problemas ya. Pero esta gente va corriendo y va con todo. O sea, nosotros tenemos incluso mucho más recursos económicos que Cuba, pero Cuba tiene una inversión en términos deportivos que logra hacer un paraguas para eso, y ellos sí usan la educación física para poder determinarlo. Entonces, la educación física se puede usar y no se puede usar, pero no es de que porque no hay educación física nosotros no vamos a tener deportistas, y no es de que vamos a tener deportistas para obviar la educación física. Son dos cosas bien diferentes, pero que se pueden ayudar uno con el otro siempre y cuando vos sepas qué estás haciendo, y el profesor de educación física que vas a tener, que te va a ayudar o que te va a echar la mano, también tiene que saber cuáles son tus objetivos con respecto al desarrollo de los niños. Pero si vos llegas a algún lugar, miren, pones tu club deportivo, alrededor las escuelas no tienen profesor de educación física, entonces vas a tener que hacer otro tipo de trabajo. Si hay profesores de educación física, los buscas y les decís que te manden a la gente, independientemente tenga talento o no, y vos tenés que ir trabajando con ellos. Pero sí, la iniciación deportiva es uno de los principales pilares del deporte, y porque no lo hacemos es que nuestro aparato está de capa caída. Conforme ustedes vayan avanzando en este curso, van a aprender a resolver esto, y van a aprender de que no siempre vamos a tener que confiar en algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que pasó por etapas de deporte escolar y no brilló en el deporte de selección nacional categoría mayor. Hay gente que sí pasó por las etapas juveniles, se incorporó a las etapas Codicader y al final terminó compitiendo en universitarios y luego compitió en selección nacional y fue muy brillante. Hay quien hizo todo eso y no logró brillar. O sea, depende mucho del tipo de entrenadores con cuales te topes, más que del proceso en sí. El proceso en sí te lo va a ir llevando cada uno, y si vos topas con diferentes entrenadores que tienen diferentes visiones, quizás no avances, pero si sos coherente con ciertas cuestiones y vas aprendiendo a cómo irle dando bases a la gente, el que tenga buenas bases va a llegar hasta arriba. Tenga o no tenga talento, con la disciplina que le vas a sembrar, va a poder solventar diferentes cosas. ¿Alguna otra participación? Como les dije, el tema de hoy es un tema bien light, era solamente para terminar de caracterizar ciertas cosas, pero más que caracterizar, realmente lo que hicimos fue poner los puntos sobre las IES para que ustedes estuvieran claros de qué era el tema de la iniciación deportiva y lo que nos faltaba ver, porque nos faltaba ver algunas otras cosas de intervenciones y esas cosas. El día viernes sí vamos a tener una conferencia bien heavy. La clase del día viernes se va a venir para 2 horas y va a venir exactamente, y les voy a pedir de que empecemos cabal a las 8 porque sí va a estar fuerte esa clase. En esa clase sí les voy a pedir de que tengan a la mano una libreta para hacer preguntas. Sí. A ver, aquí hay otras preguntas que dicen, dentro de la exclusión que se puede manejar la pirámide anteriormente nombrada, excluyendo principiantes, intermedios y avanzados. Sí, es excluyente porque la gente se va perdiendo si no le vas dando una buena etapa o si no le vas dando donde recalar. La educación física brinda herramientas para iniciación deportiva, para manejar mejor esa etapa en el deporte. Claro que sí, lo puede hacer, pero también no es excusa si no la tenés para poderla pasar, como les dije. Sí, pero ¿qué tanto se está apostando a la educación física y por otra parte el desarrollo deportivo independientemente del deporte? Porque si ninguno es potenciado, no puede ver la evolución en el deporte. Eso es totalmente cierto, de que si no le apostamos a la educación física y si no le apostamos al deporte, no vamos a tener ni uno ni lo otro. Entonces, ahora,
¿qué es lo que nosotros buscamos como profesionales que estamos en esto? Bueno, estamos intentando que los nuevos profesionales puedan pueden realizar ciertos tipos de intervenciones en esta etapa, y que es algo que casi nunca hemos estudiado en este país. Creo que los temas de iniciación deportiva, las conferencias de iniciación deportiva son vagas y normalmente duran 1 hora, o llega alguien y te dice que los niños tienen que jugar, que los niños tienen que jugar y que la gente se tiene que divertir, y en eso van divagando el proceso de iniciación deportiva, pero ir llevando un periodo de cuáles van a ser las etapas, qué tipo de cosas vamos a enfrentar, cómo las vamos a enfrentar, eso sí, es otro estudio que es lo que ustedes van a obtener con este curso en sí. Bien, ¿alguna otra participación que tengan? Ok. Bueno, de mi parte, quiero agradecerles por el día de hoy. Como les dije, iba a ser un contenido bastante light. Ya nos quedaron claros otras cosas para que puedan entender el tema del viernes. El viernes también tienen que presentar la tarea de la clase 0. Quiero decirles que el tema de la clase 0, porque alguien me lo preguntó, y solo una clase vamos a tener para poder interactuar con la gente, no. Pero mucha gente que solamente va a llegar a tu primera clase. Entonces, si vos lo haces bien, se van a quedar a las siguientes clases. Por ejemplo, yo tengo hasta creados en formato, son 23 clases para que la gente se pueda insertar a trabajar ya con los otros grupos. O sea, necesito 23 días para que alguien se quede con el deporte. Si logran cumplir esos 23 días, esa gente se queda de por vida. Si no logran cumplir los 23 días, entonces se van. Entonces, ese tipo de cosas los va a tener. O sea, que yo tengo clase de 0 hasta la clase 22. Y de ahí ya la gente ya se incorporan al entrenamiento normal y me da sus posibilidades. ¿Por qué? Porque últimamente solamente estoy yo de entrenador, ¿vea? Pero cuando he tenido otros entrenadores, sí les dejo libertad a ellos de que lleguen el proceso de iniciación deportiva, y lo que hago son pequeñas correcciones. Pero sí, tiene que irse pensando en eso. ¿Cuántas clases te va a llevar introducir a alguien? El tema de la salida de este primer módulo es que vas a crearte tu programa de enseñanza. Tu programa de enseñanza, como puede durar 1 mes, 2 meses, puede durar 6. Y 6 meses es una buena etapa para la iniciación y que la gente se convierta de principiante y del paso a novato. Así es que van a ir aprendiendo todo eso. Si no hay nada más, si no hay ninguna otra intervención, quiero agradecerles por el día de hoy y los invito a estar atentos para el día viernes, que van a tener ya una conferencia un poquito fuerte y van a tener mucho material. Les recuerdo que este material y este video va a estar en el aula virtual para que lo puedan consultar en cualquier momento y que podamos hacer las recapitulaciones que tengamos. Dentro de un par de sesiones vamos a tener al maestro Rubén Quintanilla aquí para que comparta con nosotros, y vamos a tener otras visitas también. Quiero agradecerles por el día de hoy y bueno, nos vemos el día viernes. Chao. Si alguien se quiere quedar hablando, por aquí me voy a quedar.